Buenas noches. Hoy en Punto de Encuentro un tema fundamental, la organización del Instituto Estatal Electoral de Sonora y su papel en la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial en Sonora. Hablemos de lo local. Analizaremos en qué etapa nos encontramos actualmente. Recordaremos, obviamente, las obligaciones y desafíos que enfrenta el Instituto Estatal Electoral de Sonora en este proceso, qué papel juega nosotros, los ciudadanos, en la elección de jueces y magistrados, cómo podemos garantizar también la transparencia y la imparcialidad en estos procesos. A la vuelta de la esquina, 29 de este mes arrancan las campañas para jueces y magistrados locales. Y para hablar de esto a fondo, nos acompaña el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, el maestro Nery Ruiz Arbizu, a quien agradecemos como siempre su apertura con medios y su disposición, ¿no?, para hablar resolver cualquier duda que quede de este proceso. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Marcos, y pues un gusto saludarlo aquí. Gracias, pues vamos a ubicarnos en el mapa, ¿no? ¿En qué etapa de este proceso electoral a nivel local nos encontramos y qué diferencias se tienen en cuestión de elección de puestos y fechas? Hablemos del calendario de etapas del proceso electoral federal, porque pues son estos dos procesos que terminan en una sola jornada, ¿no?, electoral. Sí, mira, Marco, de entrada, en la etapa que estamos es de preparación del proceso electoral. Estamos a 45 días de la jornada electoral, el 1 de junio del 2025. Y las diferencias son, por ejemplo, en el marco federal hay 60 días de campaña. Aquí tenemos 30 días de campaña. Perfecto. Estamos próximos el día 29 de abril a iniciar con esos 30 días de campaña. ¿Dónde nos encontramos actualmente en el instituto? En esa preparación es importante señalarle a la ciudadanía que ya tenemos un avance muy significativo, muy importante. Ya tenemos todos los consejos municipales electorales instalados, estamos capacitando a los consejeros. Estamos ahorita nosotros por recibir, por ejemplo, el material electoral que ya vamos a utilizar. Estamos por empezar a iniciar con la producción de las boletas electorales para el día de la jornada. Es decir, ya tenemos un avance significativo. Por ejemplo, el cómputo ya lo tenemos listo al 95%, ya con simulacros reales. Es decir, tenemos un avance significativo, importante, que nos da una tranquilidad ya. Perfecto, ¿no? A nivel federal, pues son ministros, son magistrados federales, son integrantes de un nuevo tribunal que va a existir, el que suple el Consejo de la Judicatura, pero aquí a nivel local, pues son jueces de primera instancia y magistrados. Es correcto, ¿no? ¿Cómo se integraron y cuál fue el papel de los comités de evaluación de aspirantes? ¿Cómo evaluaron a los aspirantes? Eso es fundamental para ser candidatos y candidatas. Recordemos un poco esta etapa previa. La primera etapa, decía la propia ley, es el inicio del proceso electoral y esa lo hicimos nosotros el 1 de enero, nos corresponde al Instituto Estatal Electoral. La otra parte es iniciar la planeación y preparación del proceso, ahí nos encontramos hasta antes de la jornada del 1 de junio, pero hay una etapa intermedia que es la de los comités de evaluación, donde hay una convocatoria, que hay que decirlo fue a principios de enero de este año, en donde el Congreso del Estado sacó una convocatoria general y dijo esencialmente, hay 50 cargos de elección, son 3 magistraturas del Supremo Tribunal, 5 de ese nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, son 3 magistraturas regionales de circuito y son 39 jueces y juezas. Así lo dijo el Congreso del Estado. Y a la vez, los 3 poderes, que eso es una parte importante y es nueva, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son quienes a través de un comité de evaluación, en donde ellos emitieron en primer lugar una convocatoria para designar a los integrantes de ese comité de evaluación, 5 personas expertas en la materia jurídica, la vamos a llamar en términos generales, en donde los integraron. Y este comité fue el que lanzó ya las convocatorias particulares. ¿Qué importancia tenía y tiene este comité? Porque no ha concluido su labor. Es el de recibir las solicitudes de registro de las personas que aspiran a las candidaturas de los 50 cargos que le mencionaba. Y ese comité se dedicó a recibir las solicitudes, a evaluar y revisar que cumplieran con los requisitos legales y constitucionales, pero posteriormente evaluarlos y determinar la idoneidad de las personas candidatas y candidatos. Y aquí le doy datos más o menos que son muy importantes. Claro. Hubo 186 candidaturas registradas, de las cuales concluyó, y lo voy a decir así, en 117. ¿Por qué razón? Porque había algunas personas que fueron postuladas por varios poderes, hay otras personas que... Hubo duplicidad, digamos. Hubo duplicidad, por así decirlo. Entonces, nomás haciendo una pausa, hubo 3 comités de evaluación entonces. Así es. Un comité de evaluación por cada poder, un comité de evaluación del Poder Legislativo, otro del Judicial y otro del Ejecutivo. Exactamente. Correcto, muy bien. Sí.
Entonces, ellos se encargaron de eso, nos remiten la lista el día 20 de marzo al Instituto Estatal Electoral, las listas de esas 189 personas, en donde esas personas son las que nosotros estuvimos revisando. Hace una semana ya aprobamos el listado para impresión de las 8 personas, que son las que van a contender por los 3 cargos del Supremo Tribunal de Justicia, en donde esas 8 personas nosotros revisamos toda la documentación, vimos los requisitos y los declaramos ya óptimos para que vayan a la boleta. Entonces ya tenemos autorizadas a las 8 candidatas y candidatos, son 6 mujeres y 2 hombres que van a competir por 2 cargos de magistraturas para mujeres y 1 para hombres, en donde ya está listo, ya estamos próximos a iniciar la producción de la boleta de las magistraturas. Posteriormente recibimos 16 solicitudes de candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, y ahí son 5 cargos en total, son 3 para mujeres y 2 para hombres. Entonces ya tenemos esa boleta lista. ¿Va a haber un Tribunal de Disciplina Judicial local? Sí. Ok, igual que el federal. Así es, nada más que con competencia en el ámbito estatal. Con competencia en el fuero común. Estatal, sí. Estamos de acuerdo. Me comenta que quedaron 8 candidatos para magistrados. Hubo que filtrar, o sea, hubo aspirantes que se quedaron fuera de estos 8 puntos. ¿Sí? Eso fue a cargo puestos de los comités de evaluación. Los comités de evaluación nos entregan la lista de los 8 candidatos y candidatas, son 6 mujeres, 2 hombres, y nos dicen estas son las personas idóneas para competir. Los integrantes de los comités de evaluación, ¿cuáles fueron los requisitos que tuvieron que reunir? ¿No forman parte de algún partido político? ¿Cuáles fueron? Dice que expertos en la materia jurídica, con honorabilidad, dice experiencia en la materia, y fueron designados por los propios poderes para que integraran esos comités de evaluación. Ellos verificaron el requisito, el cumplimiento de esos requisitos. ¿Y cuáles, digamos, fueron los requisitos más elementales y esenciales de los candidatos, de los aspirantes a candidatos? Pues vienen desde la propia Constitución Federal, es decir, es ser mexicano por nacimiento, tener estudios de derecho, tener una edad mínima, que eran, en el caso de jueces y juezas, decía, dependiendo del tipo del cargo, desde 18 hasta 35 años, pero además tener un promedio, por ejemplo, eso es una novedad, promedio general de 8. ¿En derecho? En la carrera de derecho, y de 9 en la especialidad a la que fueran a aspirar, ¿sí? Perfecto. Y no ser condenado por algún delito que merezca pena de prisión preventiva o que merezca pena de prisión corporal, decía, ¿no? Entonces, interesante. Entonces sí les están pidiendo especialidad cuando menos, porque, es licenciatura en Derecho, luego está la opción de posgrado en especialidad, que generalmente dura 6 meses, 1 año, luego están las maestrías y luego están los doctorados. Entonces, si yo quería aspirar para ser juez de lo familiar, cuando menos tenía que tener una especialidad en Derecho Familiar. A ver, sí. El promedio en las materias de la carrera, que tuviera un promedio de 9 en esas materias especializadas en la familiar, por ejemplo. Porque los que andan del 2010 para abajo, pues les calificaron Derecho Civil, ¿verdad? Porque ahora sí el nuevo plan de estudio, que es del 2011-12 para arriba, sí tiene Derecho Familiar. Entonces, eso es lo que observaron. Se fueron a las materias de la carrera. Exactamente. Evaluaron perfiles, por ejemplo, para declarar la idoneidad. No es nada más el CARDEX, digámoslo así, sino también la capacitación que han recibido, los cursos, las maestrías, los doctorados, y en particular es la trayectoria. También es importante porque la trayectoria, muchas de las personas que están compitiendo venían de la rama del Poder Judicial. No se traiga este dato, pero hubo trabajadores de carrera del Poder Judicial, me refiero a gente que empezó ¿cómo se dice? Con expedientes, cosiéndolos, y a lo mejor ahorita es secretario de acuerdo, total trae 20 años en el Poder Judicial, que está dentro de los candidatos. Sí, hay mucha gente que está dentro de la carrera del Poder Judicial. Es importante, nosotros tenemos una plataforma que estamos alimentando en este momento que se llama Conóceles, candidatas y candidatos del Poder Judicial, en donde todas las personas que van a ir a la boleta vamos a tener su perfil curricular, su experiencia, su trayectoria, cuáles son sus propuestas, y van a estar a disposición de la ciudadanía. Vamos a tocar un tema completo. De hecho, el siguiente bloque es sobre el sistema Conóceles, que es uno de los grandes retos que tiene los árbitros electorales, los candidatos, pero también la responsabilidad moral, cívica y jurídica del ciudadano, del votante, que es conocer. Es un gran reto. ¿Existió límite para la elección del número de candidatos y candidatas o fue abierto totalmente? El límite que tenían era nada más de poder postular por lo máximo 2 personas por cada poder para cada cargo. Perfecto. Esa era la restricción. Ese era el límite. Y ya para resumir, entonces, ¿cuántos candidatos va a haber en lo local y en el fuero común? En lo local tenemos nosotros 117 candidatos en total registrados. Hay que mencionar ahí
que vamos a bajarlo en números a 113 por 2 razones. Hay 2 personas que declinaron y 2 que están en funciones, pero también fueron postulados por los poderes. Entonces, 113 sería el total. Para 50 puestos. Para 50 cargos. Vamos a hacer pausa y regresamos precisamente con el sistema Conóceles. Lo comentábamos, uno de los grandes retos para árbitros electorales y para los propios candidatos y candidatas, primero difundir la existencia de este proceso, qué tan importante es, legal y válido, pero sobre todo en qué consiste el trabajo de un juzgador, y luego quiénes son, para después saber cómo y por quién se va a votar. Son los grandes retos que tiene este proceso inédito. Consejero presidente, ¿qué es y quién creó y en qué consiste el sistema Conóceles? Primero, como lo decías, la difusión de este proceso electoral es lo más importante. Creo que es un gran reto. Es a donde nos debemos abocar, a la participación de la ciudadanía en ir a votar, pero para que lo haga tiene que tener información para que pueda razonar su voto e ir y emitir ese voto de manera, digamos, consciente. Eso es lo más importante. Para ello, nosotros tenemos que realizar la difusión en varios aspectos. Ahorita lo mencionabas, uno muy importante al que nosotros le llamamos el ABC del proceso judicial, en donde le tenemos que hacer ver a la ciudadanía qué es este proceso electoral, qué implica, qué es el Poder Judicial, cuántos cargos son, qué hace un juez, qué hace un magistrado, etcétera. Esa es la primera parte. Después tenemos nosotros una plataforma, que esa va a ser medular en este proceso electoral, que se llama Conóceles Candidatas y Candidatos del Poder Judicial, en donde ahí la ciudadanía va a tener una fuente oficial de información con los perfiles de las candidatas y los candidatos, de la totalidad de ellos. Perfecto. Y esto es importante, ¿por qué, Marco? Porque ahí la ciudadanía podrá ir a consultar y buscar por cargo, buscar por género, buscar por otro tipo de situaciones ahí y aspectos en donde la ciudadanía puede determinar. Y le van a aparecer los perfiles de todos los candidatos, ¿sí? Y eso es importante, pero esta plataforma está siendo alimentada por los propios candidatos y las candidatas, pero con la supervisión del instituto. Es decir, no nomás es una plataforma donde tienen la obligación de llenar la información, sino que nosotros validaremos que esa información sea. ¿Quién creó esta plataforma? Esta plataforma viene de una interacción entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales desde el proceso pasado. ¿Fueron ciudadanos y expertos, una empresa privada? No, es una idea que nace del propio Instituto Nacional Electoral en coordinación con los institutos ustedes tienen ahí estatales. trabajando expertos, ¿no? Liceos en informática, gente que va a crear este programa. Entonces, nutrirlo los candidatos, ¿se les va a dar una especie de NIP de acceso a cada candidato o a su equipo? Sí, de entrada les daremos una capacitación para que conozcan ahora sí que cuál es el funcionamiento del Instituto Estatal Electoral. Perfecto. Pero para esa plataforma tendrán su propio acceso, pero también tendrán capacitación en materia de fiscalización, en materia de geografía electoral, cómo funcionan las casillas, cómo vamos a hacer el cómputo, cómo están integrados los consejos municipales electorales y toda la información que necesiten para que puedan ellos participar. Ese es un trabajo necesario, porque debo pensar pues que ninguno fue candidato, ¿no? Algún puesto de elección popular, se supone que son ajenos como partícipes de un partido político, partícipes de una candidatura en las jornadas convencionales. Vaya, que no tienen ese conocimiento a fondo como puede tener un político de formación. Una de las diferencias de este proceso electoral viene siendo que los partidos políticos no participan y los partidos políticos son por donde se encauzan los candidatos y las candidatas. En este caso son personas que están dedicadas a la carrera judicial, al litigio y que no han tenido quizás mucho contacto con la materia electoral. Para eso la importancia de capacitarlos. Claro. ¿Cuál es el ABC? ¿Cómo vamos a ingresar? Si puedes, Raúl, tan amable, poner otra vez la página, la entrada al sistema Conóceles, para que usted nos diga más o menos, maestro, cómo se va a ingresar, cómo se ingresa. ¿Va a ser sencillo? ¿Cómo va a ser? Totalmente fácil, está en la plataforma del Instituto Estatal Electoral www.iesonora.org.mx y les va a aparecer en la pantalla principal el Conóceles del proceso electoral. Claro. Ahí nomás ustedes van a ingresar y automáticamente podrán generar esos filtros en donde podrán buscar a su candidato por nombre, por cargo, por circuito, por edad, por género. ¿Y si no tenemos ni idea de los nombres de los candidatos? ¿Sería por puesto? Sí, nosotros tenemos un listado de los nombres de los candidatos y los puestos a los que aspiran ahí. Claro. Los puede filtrar, puede buscar la información. Sí. Y si no, tenemos nosotros infografías donde los estaremos orientando con eso. Claro, o sea, quiero yo saber quiénes son los candidatos para juez de lo familiar.
se filtra. En este sistema van a estar los datos y la información. Va a ser noble, nos va a llevar hasta el nombre de los candidatos, y en el nombre del candidato será clic para poder tener acceso a su información. Ahí están los perfiles, de eso los puede buscar, y está el currículum, los perfiles, trayectoria y toda la información que necesiten los candidatos y las candidatas, redes sociales inclusive. Claro. Vaya, profundicemos en los datos que puede tener y en los datos que no se pueden ingestar en este sistema. Datos personales evidentemente no van a encontrar de ellos porque esa información es reservada, es confidencial. Toda la demás información que ellos deseen poner, ahí estará a disposición de la ciudadanía. Pero básicamente estamos hablando desde el perfil, su currículum, cuál es su capacidad, digamos, en cuestión de educación, dónde ha estudiado, cuál es su trayectoria, cuál es el desarrollo profesional que ha tenido, las propuestas que tiene. Y en realidad ahí estará la información, digamos, que va a ser de importancia para la ciudadanía, como ahora que es muy importante redes sociales, tenemos que se les va a dar la posibilidad de que ellos mismos plasmen ahí si tienen Facebook, Twitter, X o cualquier otra red social. Entonces, está toda la información disponible. Vaya, para tener ahí la forma de interactuar con ellos, porque es una de las preguntas que iba a comentarle. ¿Este sistema Conóceles solamente es informativo o también se puede interactuar con el candidato? Es informativo, pero tiene las formas de cómo contactar a los candidatos y a las candidatas. O sea, simplemente van a estar las redes sociales y ahí donde habrá oportunidad ya de hacer preguntas y respuestas en las redes sociales de los candidatos y de las candidatas. Muy bien. ¿Quién y de qué forma verificará la veracidad de la información que esté en el sistema? El propio Instituto Estatal Electoral, esa es una de las formas. Tenemos un monitoreo que cubre 29 puntos que vamos a vigilar, a verificar. Es decir, no se va a permitir que se ponga información que es falsa, que tenga, digamos, datos incorrectos. Para eso estamos actualmente en contacto directo con las aspirantes, todavía no candidatos, hasta que inicie la campaña el 29 de abril, en donde les estamos apoyando a que ellos sepan cómo llenar esa información y sobre todo a validar la información, que eso es lo importante. Sí, claro, no es que me acordé yo supone que uno de los requisitos es que sean moralmente solventes, ¿no? Y honorables, ¿no? Pero me recuerdo yo de cuando se inflaban, yo nunca lo hice, ¿no? Cuando inflabas currículum, ¿no? Entonces ahí sí el instituto estará muy pendiente de que no se le venga por ahí algún cargo que nunca desempeñó, alguna especialidad que nunca tomó, ese tipo de cosas. Fíjate, y que las plasmen ahí. Una de las preguntas que nos hacen de manera, digamos, constante es que cómo vemos nosotros a estos candidatos, y de entrada nosotros pues, les decimos, son distintos a los candidatos de los cargos a la elección de la gubernatura, diputaciones o ayuntamientos, porque son personas que estudiaron Derecho, conocen el sentido, digamos, de cómo actuar con la falsedad o no de una información, saben las consecuencias, y nosotros apelamos a que tienen un conocimiento pleno de eso, y pues se va a evitar ese tipo de situaciones. Claro. ¿Qué está haciendo el instituto para, bueno, además de esta difusión en programas, para dar a conocer al ciudadano el sistema y también pues mostrarles el ABC de cómo accesar y bueno, despertar en el votante, en el ciudadano, incentivar y despertar el deseo de ingresar y de conocer? Primeramente, ahorita, Marco, estamos en la etapa de cargar la información, de que ese sistema, para que al momento del inicio, el día 29 de abril de las campañas, ya cuente con el 100% de la información de los candidatos. Ahorita no está disponible. No está disponible ahorita. Sin embargo, estamos nosotros ya trabajando en coordinación también con el Instituto Nacional Electoral, en donde en un Google Maps y en una aplicación de Aprende INE se llama, estaríamos nosotros ya dando la información sobre cuál es la boleta, dónde se encuentran los candidatos, pero lo digo esto porque el ciudadano va a tener toda la información disponible en la plataforma del Conóceles de cuál es cada uno de esos candidatos para cada uno de esos cargos, por género, por rangos, etcétera. Y además, en un Google Maps podrá el ciudadano ubicar su credencial con base en la sección que tiene la credencial propia, y ahí te va a decir dónde vas a votar, dónde se encuentra tu casilla, qué número de casilla es. Después tendrás la información de cuántas boletas son las que te van a tocar en esa casilla. Después podrás elegir y ver la propia boleta de cada uno de esos cargos, podrás ver a los candidatos y a las candidatas y podrás diferenciarlo entre la elección federal y lo local. Es decir, ahí está toda la información que en este momento nos encontramos en eso. La difusión del ABC, cargando la información del Conóceles para que a partir de las 0 horas del día 29 de abril la ciudadanía se pueda meter a esa plataforma y Entonces, consultar. ahorita están capacitando a los candidatos y candidatas.
está ese proceso. En ese proceso estamos. En ese proceso están. Entonces, en el primer minuto del 29 de abril podremos ingresar al sistema Conóceles. Así es. Es correcto. Va a haber oportunidad que conforme vayan avanzando los días, en estos 30 días de campaña, estén nutriendo o modificando el perfil cada candidato o candidata. ¿Es válido? Lo tendríamos que verificar. O sea, hay una sola alimentación, digamos, y tiene que ser previa. El que no lo hubiera llenado, pues ahí tendrá una consecuencia automática, pues la ciudadanía no lo va a conocer si no cuenta con la información completa. Creo que sí se podría modificar siempre y cuando encontremos la razón y justificación del porqué. O sea, la regla es, tienes que tenerlo listo para el 29 de abril. Así es. Y lo más completo posible. Que no esté que no vaya a estar sujeto a cambios, salvo por excepciones. ¿Es pues, correcto? Es que ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos ayudándolos, validándoles la información y colaborando con ellos para que tengan toda la información disponible necesaria para que la ciudadanía pueda conocerlos. Boletas y cómo votar es el gran tema del siguiente bloque. Interesante, ¿eh? Estamos con el presidente del Instituto Estatal Electoral. Pausa y volvemos. Este proceso electoral tendrá diferencias, ¿sí? Concentrémonos en la jornada electoral antes de conocer a fondo todo respecto a las boletas y cómo votar. Consejero, ¿habrá múltiples urnas para cada uno de los distintos cargos para depositar el voto como en las pasadas y ya conocidas jornadas electorales? Sí, mire, es definitivamente un nuevo proceso electoral distinto al que estamos acostumbrados. Hay varias razones. Una de ellas tiene que ver esencialmente en el que en un proceso ordinario siempre al concluir la elección se contaban ahí los votos de cada una de las elecciones. Y para ello pues se separaban las boletas. Cada una de ellas tiene un color particular, pantone le llamamos en materia electoral en términos técnicos, en donde la ciudadanía pues sabía que la boleta rosa iba en la urna rosa que se tenía que poner. En este caso, por cuestiones, dos aspectos, uno que es el presupuestal y otro el operativo, se está planteando que la ciudadanía deposite cada una de las boletas en un solo lugar y después se haga la separación de ellas. Pero esto, digo, en nada va a afectar, simple y sencillamente se hace por cuestión de tiempo y por cuestión presupuestal. Entonces, la diferencia es que antes había una urna para cada puesto. Ahora, todas las boletas van a ir en una sola urna, ¿sí? Aunque haya varias urnas, ¿no? Dependiendo del número de boletas que hay en cada casilla, ¿no? Naturalmente, pero bueno, usted depositará todas las boletas en una sola urna. Esa es la gran diferencia. ¿Cuántas boletas se imprimirán para la jornada electoral en Sonora y de estas cuántas para cada cargo? Actualmente, el día 11 de abril, se cerró lo que es el listado nominal y el corte que nos da el Instituto Nacional Electoral. Son 2.237.000 personas, ciudadanos sonorenses que pueden ir a votar el día de la jornada. Estamos ya a 2 días aproximadamente de saber el número exacto, pero estamos hablando en términos globales. Cerca de 8 millones de boletas tendremos listos para las 4 elecciones. 8 millones. 8 millones de boletas para las 4 elecciones. ¿Quién y cómo distribuirá estos paquetes de boleta el día de la jornada electoral o previo, ¿no? ¿Cómo llegarán? ¿Cómo será la distribución de entrada, de esos 8 millones? Tenemos ahí la logística, digamos, y términos legales que cumplir. Dice que el día 15 de mayo, más o menos aproximadamente, tendrán que llegar al Estado las boletas. El Instituto Estatal Electoral las recibe, las cuenta, las verifica y luego haremos el traslado a los 72 municipios del Estado de manera simultánea, en donde las recibiremos en esos consejos municipales electorales y oficinas municipales, en donde se volverán a contar, a revisar por parte de los ciudadanos que están ahí en los municipios, para posteriormente, hay una actividad que es, digamos, muy titánica, por así decirle, hay que sellar, contar y validar otra vez los 8 millones de boletas. Sí, es titánica, Y por último, hacemos un ejercicio de agrupamiento, es decir, para cada casilla cuántas se ocupan, se cuentan de manera individual, se hace el paquete y se integran todo lo que son boletas, actas y documentos a un paquete electoral, que es el que se va a entregar por parte de una persona que se llama el CAE, Capacitador Asistente Electoral Local, que es el que nos ayuda ya a nivel de casilla en los municipios, que es el que se lo va a llevar al funcionario de casilla para que el día de la jornada tenga esa documentación. ¿Quién va a verificar la información que tenga cada boleta? Vaya, que no haya errores en los nombres, en los cargos, en los puestos. ¿Quién se encarga de la impresión y verificar esos datos? De hecho, ahorita estamos en ese proceso. Estamos, en primer lugar, nosotros mismos haciendo la verificación y validación. Le digo que desde el día 20 de marzo nos entregaron la información, estamos validándola. Actualmente ya
3 de las 4 boletas que se van a utilizar. Ya tenemos el diseño, ya tenemos los nombres y ya están públicas, ya son públicas esas boletas. Le pongo un ejemplo, esta es la boleta rosa, que es y corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de las magistradas y magistrados. Si lo vemos ahí, ahí está en pantalla. Es una boleta... Sí. Digamos, sencilla. La boleta de una elección normal es tamaño carta, esta es media carta. Ahí vemos que hay 6 candidatas mujeres y 2 hombres. En este caso tenemos que hay 2 recuadros en la parte donde dice seleccione 2 mujeres, hay 2 recuadros en la parte superior, en donde se tendrá que poner el número de una de esas candidatas. Es decir, entre el 1 y el 6, el número 1 y el número 6, tendremos que seleccionar 2 nombres que se van a poner en el recuadro en la parte superior. Y luego a ver si voy entendiendo. Vamos a ver que yo escojo a la candidata número 4, ¿sí? Aquí está la 4. Entonces, aquí me voy al nombre, es la número 4, ella me interesa, la conozco, fue mi maestro en Derecho. Entonces pondría 04 en el recuadro de arriba. Lo correcto es 04, pero también 4 es válido. O sea, 04 o 4 sería válido. Es válido. Así ponga el 4 primero en la parte izquierda o derecha, es válido. Es válido. Perfecto, nomás no vaya a poner 40 o también es válido. Si hay un candidato con el número 40, pues sería válido. Ahí votaría por el 40. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Interesante porque ya no vemos aquí logotipos de partidos políticos. Así es. Son los puros nombres enumerados. O sea que hay que estar muy pendiente de fijarnos qué número le tocó a cada nombre. Así es. Ese es el que vamos a colocar en los recuadros de arriba. Si se fija, Marco, en las campañas federales que ya están ahorita en proceso. Disculpe, si ponemos otra vez la boleta, si eres tan amable, Raúl. Ajá, adelante. Le decía, todos los candidatos a nivel federal ahorita dicen yo soy el número 4, el número 8, el número 10. Entonces ya están identificados y aquí le pongo el caso de la boleta tal cual es, que el día de ayer aprobamos, se la presento. A veces sí nos vamos. Ahí están los nombres y los números de cada candidato. Ahí los tienen. O sea, se va a valer que el 29 de abril también digan yo soy el candidato número 6. Esa es la mejor promoción que podrán hacer, digo, además de la experiencia y todo lo demás que puedan aportar, pero es la forma de cómo se identificarán ellos en la boleta. Importante va a ser el número, ¿no? Sí, es importante. O sea, podrá ser que en cuestión de mercadotecnia política importe más el número que el nombre. Digo, pues son ambos importantes. Se trata que no sea así, ¿no? Que detrás del nombre uno conozca lo más que pueda del candidato. Definitivamente. Pero bueno, así se van a identificar. Soy el número 6, candidato o candidata a una magistratura. ¿Por qué se llegó a eso, Marco? Y es un aspecto y es una cuestión técnica totalmente analizada. En primer lugar, porque poner el nombre del candidato o la candidata implicaría mucho tiempo y luego la letra de cada persona para deducirla, etcétera, complicaría. Por eso es que se pone un número y simple y sencillamente eso facilita tanto el cómputo y esta elimina. va a estar relativamente sencilla porque son 8. Así es. Ahora muéstrenme ¿cómo sería una para jueces de lo local? Estamos el día de mañana o pasado mañana por aprobarla. Son iguales las otros dos poderes. ¿Qué color tendrán? La de amarillo. Jueces. Será La de jueces serán amarillos. Amarillos, sí. Sí, rosa, magistrados y magistradas. Del Supremo Tribunal. Del Supremo Tribunal. ¿Qué otro color habrá? Azul para el Tribunal de Disciplina Judicial. Este es un tribunal que se va a crear. Va a ser una especie de consejo de la judicatura. Sí, también se va a hacer uno federal. Este va a ser el color. Así es. ¿Cuántas candidatas vendrán aquí en esta boleta? Ahí son 17 en total, 17. Son 9 mujeres y son 7 hombres. 7 hombres. Entonces digamos que la más numerosa será para jueces. La de jueces. ¿Cuántas tendrá? Depende de lo que estamos diseñando ahorita, pero le estoy hablando de que tiene 39 cargos como máximo en total. Habrá unas donde hay 30 cargos, 32 cargos, 36 cargos, dependerá del distrito y circuito en donde se vote. Claro. Entonces repetimos los colores. Boleta color rosa, magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia. Así es. Correcto. Boleta color azul. Tribunal de Disciplina Judicial. El nuevo tribunal que se va a crear. ¿Y boleta verde? Verde es el magistrado regionales de circuito. Magistrado regional de circuito. ¿Y para jueces? Amarilla. Y para jueces amarilla. De acuerdo. Entonces serán 4 boletas en las que usted tendrá que plasmar su voto. En el ámbito local. En el ámbito local. Así es. Estamos de acuerdo. Bueno, ¿a qué se va a enfrentar el ciudadano para dar con el candidato? Ya lo estamos viendo, por el que quiera votar cuando esté frente a su boleta y vaya, qué importante va a ser la paciencia en la mampara, ¿no? Y la paciencia de todos atrás también, ¿no?
No, mira, se van a poner varias mamparas para que la ciudadanía pueda emitir su voto de manera tranquila, pero es importante esta difusión que estamos haciendo porque estas son las boletas, digamos, ya con los datos definitivos reales que mandaríamos imprimir ya esta semana que entra, en donde sí es importante que identifiquen al candidato, pero también es importante que conozcan el número que le toca, la posición, etcétera, cuál es el tipo y color de su boleta, para que la ciudadanía pueda ir de manera certera a emitir ese voto. ¿Qué podría anular el voto? Puede anular el voto, hay varias partes, hicimos un lineamiento de cómputo en donde aprobamos un cuadernillo de votos válidos y votos nulos. A ver, relativamente es sencillo y lo debo de decir así. Si hay 2 mujeres para ese cargo y hay un listado de mujeres, pondremos el número de esas mujeres. Podremos rayar y subrayar el número o el nombre de la persona, también tendrá validez. Lo que no tiene validez es que se tache de manera tal que no permite una certeza de qué fue lo que decidió el ciudadano. O que haya subrayado un nombre y puesto otro número en el cuadro. Sí, también que no ponga ofensas, por ejemplo, que no ponga situaciones que ya en materia electoral ordinaria lo hemos visto, malas palabras altisonantes, eso anula el sentido del voto, ¿no? Todo lo demás, teniendo la certeza de cómo se vota, le insisto, lo correcto es poner el número en el recuadro que se marca, pero también hay opciones de subrayar en su caso, sin que se contrapongan, como lo decías ahorita. Perfecto. Sí, entonces hay un manual que tenemos ahí y sobre todo que haremos la aplicación de digamos, hay una aplicación en donde haremos simulacros de cómo la gente puede votar para que conozca la boleta. Es que eso es muy importante. Entonces, sí habrá en plataforma un simulacro de cómo votar. Así es. O sea, yo voy a poder entrar, más vale que practique. Voy a practicar. Vamos a practicar. Subrayé el candidato 36, así es que si quiero poner número también tiene que ser el 36, si no me lo van a anular. Así es diferente. Exactamente, es para que la gente se vaya educando en ese sentido. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Algo más, nos quedan 20 segundos respecto a las boletas, maestro, que se nos haya escapado. Pues de entrada las boletas electorales cuentan con medidas de seguridad, están resguardadas por nosotros y las autoridades. El traslado de la casilla al Consejo Municipal va a ser inmediato y sobre todo decirles que en cuanto lleguen las boletas al Consejo Municipal, iniciaremos el cómputo de la totalidad de las elecciones ahí. Bueno, vamos al corte, regresamos con la importancia de la participación ciudadana. Pausa y volvemos. Nos guste o no, nos queda claro que jurídicamente este proceso es totalmente legal, pero el peso moral democrático al mismo sin duda es y será el nivel y el número de ciudadanos que participen y emitan el voto, definitivamente. Maestro, ¿cuántos ciudadanos y ciudadanas sonorenses estarán en posibilidad de votar en esta jornada electoral sin precedentes? El cierre es al 11 de abril, 2.327.000. Están por cerrarnos la cifra final de más o menos 500 ciudadanos. 2.327.500 aproximadamente. Ahí anda. Nos cierran estos días ya el número definitivo. Ese es el total de ciudadanos que podemos ir a votar. ¿Cuál es el porcentaje de votación media histórico de los sonorenses en procesos electorales pasados? Que obviamente pues, que son otros diferentes a este, ¿no? Hay dos parámetros. El primero tiene que ver con una elección presidencial. La ciudadanía anda alrededor del 62.5% nacional. Sonora anda en el 50.7% en la elección pasada, nada más como parámetro. Somos de los penúltimos, pero creo que hemos ido avanzando. Ese es el nivel de participación. Aquí hay que recalcar, hay muchos estudios y mucha información. En los municipios más chicos es donde tenemos la mayor participación. Le pongo Villa Pesqueira, anda arriba del 88% de participación. Y de los más bajos están San Luis Río Colorado con cerca del 32-33% de la votación. ¿Existe meta o proyección del porcentaje de votación que se espera para esta jornada electoral inédita en Sonora? Tenemos dos antecedentes, con una consulta popular y una revocación de mandato, en donde, por ejemplo, la consulta popular, el promedio nacional fue el 7.11, en donde a nivel nacional, Sonora el 5.33. Después hubo en el 2022 una revocación de mandato, a nivel nacional el 17.78% fue, en Sonora el 13.92 fue el porcentaje de participación. Este es un proceso nuevo, inédito, nosotros esperamos, y lo he dicho muchas veces y me dicen, pues ojalá y se pueda, del 50%, ¿no? La realidad es de que nosotros estamos viendo que hay una obligación del instituto de realizar la difusión, pero creo que el gran reto es la participación ciudadana, hacer que la ciudadanía salga. Creo que un 15-20% sería algo novedoso y aceptable por ser un primer proceso electoral. Creo que concuerdo con usted
de tener como referencia esas figuras de participación ciudadana, ¿eh? Sí, las que acaba de mencionar, ahí es donde tenemos que irnos, honestamente. Pero hablemos de los fantasmas del abstencionismo que nos han asustado en jornadas electorales y que hay que combatir en esta jornada electoral en Sonora. Se suman unos nuevos fantasmas, como el desconocimiento, como lo inédito de la jornada. ¿Podrá ser esto un factor para que la gente, pues yo no entiendo ni qué es el Poder Judicial, no, ¿para qué voy a votar? ¿Habrá ese fantasma? Definitivamente creo que lo que hay son oportunidades para atender esa parte. Y le pongo el caso, nosotros nos vamos a enfocar mucho en los jóvenes. Los jóvenes son casi el 30% del listado nominal del Estado, pero también tienen una baja participación. ¿Y por qué? Porque no se les allega la información. Yo creo que el uso de plataformas y redes sociales específicas para los jóvenes, con el modelo y el diseño de la publicidad, digámoslo así, o de la información que ellos aceptan. Es decir, no vamos a hacer un video de 10 minutos para explicarles el Poder Judicial. Tienen que ser a través de Instagram, TikToks y otras plataformas en donde los jalemos se interesen en ello. Creo que lo importante es que la ciudadanía tenga la información. Creo que, por ejemplo, este tipo de ejercicios de los medios de comunicación vienen a abonar a eso. Y hay muchas formas y mecanismos. Nosotros en el instituto estamos en las universidades a diario, vamos a pláticas en cámaras, colegios, barras de abogados, en todas las cámaras empresariales, en universidades, así estamos día tras día dándole la difusión correspondiente. Entonces, creo que eso es lo importante, el difundir la información, no nada más del proceso judicial, sino de cómo votar, dónde está tu casilla, quiénes son tus candidatos, etcétera. Hay mucha información. Qué interesante va a ser la fuente de información, porque lo será esta jornada, maestro. Porque se supone que la división de poderes y las facultades elementales del legislativo, judicial y ejecutivo nos las están enseñando desde la primaria. Sí, y es increíble, porque yo soy maestro frente a aula, lo he sido por 20 años, cómo llegan a veces a nivel universitario y no saben la diferencia entre el poder judicial y el poder legislativo o ejecutivo. Entonces, aquí va a ser un gran reto también para ver cómo andan las juventudes, ¿no? Y ¿por qué no? Darle más fuerza a las materias de educación cívica en todos los niveles, ¿no? Digo, abro paréntesis, es un comentario que yo hago, ¿no? Sí. Incluyendo a las personas adultos y adultos mayores. Creo que no está de más el renovar esa información, el refrescarla. Creo que es el momento en que nosotros llevemos a cabo esas campañas para que la ciudadanía primero sepa de qué se tratan esos poderes, pero yo creo que lo esencial es que entiendan la importancia de lo que es elegir a las personas que están a cargo de esos poderes, Por porque supuesto. tienen una gran importancia en la vida diaria de todos. Además de lo que ya mencionó, ¿qué otras acciones ha realizado el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para difundir información clara, accesible sobre los cargos que se elegirán y las funciones, y para promover espacios de diálogo ciudadano en torno a la importancia de esta elección? Fíjense, tenemos así en términos globales programas. Primero están unos que tenemos en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Hacemos foros informativos, vamos a todos los espacios públicos que se nos abran a dar pláticas, a explicar, pero también tenemos debates con jóvenes, tenemos eventos deportivos donde hemos hecho la difusión, tenemos programas con otras áreas del gobierno, como por ejemplo Secretaría de Educación y Cultura, Instituto Sonorense de la Juventud, donde vamos a los espacios que se abren con jóvenes especialmente, pero también estamos yendo a cámaras empresariales en el ámbito ya privado, en donde todas las cámaras están interesadas en apoyarnos. El proceso electoral pasado, las cámaras empresariales nos ayudaron con Tu Voto Cuenta y Descuenta, es decir, el ciudadano que fue participativo y acudió a las urnas con su tinta indeleble en el dedo, iba a alguno de los negocios, recibía un premio, recibía un regalo, recibía un descuento. Eso viene a ayudarnos y estamos en todos los espacios que se puedan dando la difusión, pero también en las universidades a diario. Vamos a dar pláticas en universidades, en escuelas y en cualquier espacio que se nos abra, nosotros ahí estaremos para difundir. ¿Va a haber debates? Estamos nosotros ahorita por aprobar unos lineamientos que nos llevan a una nueva reflexión. Y le digo, un debate en el ámbito político electoral normal, pues lleva a confrontar a dos candidatos o candidatas, ¿no? Creo que en esta ocasión estamos analizando el darle una, digamos, perspectiva distinta. Es decir, tenemos en primer lugar que dividir a hombres y mujeres. Es decir, y tratarlo no tanto como un debate, sino como algo informativo, no confrontación de ideas quizás, sino que haga exposición de ideas, pero sobre todo
en donde se permita y se abran los espacios, no nada más del instituto, sino que pueda realizarse a través de medios de comunicación, radio, televisión, cámaras que organicen las propias con los candidatos. Es decir, habrá muchos candidatos que nos pueden ayudar, pero creo que ese será un debate, un tema importante en donde la ciudadanía los va a conocer de viva voz. Me acuerdo yo de los exámenes profesionales que hacíamos. Yo soy licenciado en Derecho. De los exámenes profesionales que hacíamos y nos ponían 5 sinodales a preguntarnos todo sobre lo que vimos en los 10 semestres de la carrera. Propongo yo que se haga eso. Que pongamos al candidato a magistrado y haya 5 sinodales. Miren nomás, están los Acuña Griegos, están los Soto Lamadrid, los Pesquera. Puedo seguir mencionando yo a grandes doctores del derecho y que les manden un carrusel de preguntas. ¿Qué le parece? A ver, los modelos que estamos nosotros diseñando. Y procesal sobre todo. Son esos modelos en donde nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, la imparcialidad de un, digamos, moderador, pero que también haya equidad, participen todos los candidatos que sean invitados. Si no acuden, que haya la mitad más uno de ellos o la mitad de ellos, por lo menos, para que pueda ser, digamos, una mesa equitativa, que sea paritaria, pero también que sea digamos, que se mantenga la imparcialidad. Claro. Es decir, no permitirse que vayan y ataquen a uno o beneficien a otro, sino que sea en condiciones equitativas la contienda. Yo diría, para medir el nivel de conocimiento y preparación, que tienen que ser muy técnico también, debemos de entender ese tipo de situación. Pero bueno, ahí está mi propuesta. A lo mejor yo la hago, si se nos permite a los medios. Un solo comentario, el maestro Acuña Griego es presidente del Supremo Tribunal, no podría intervenir. Pero está el hermano. No, sí. Lo conozco. Pero está el hermano. Muy bien. Bueno, ¿por qué es fundamental, ya por último, maestro, por qué es fundamental la participación en este proceso? Porque la ciudadanía la que define quiénes son los candidatos y las candidatas que van a ganar, es el voto el que lo determina, y creo que en la medida que entendamos que nosotros somos quienes vamos a elegirlos y que acudamos, va a ser el voto del ciudadano el que lo va a decidir y no el abstencionismo, fíjense. Entonces creo que la ciudadanía debe de valorar que hay una inversión económica que se hace, es un aspecto importante, pero creo que lo importante se trata de una cultura en donde, así como lo mencionabas, se trata de educación cívica, se trata de las clases de civismo que nos dieron, en donde la ciudadanía manifestaba su intención en el voto los días de las elecciones y era religiosamente responsable y cumplía con ellas. Felicitarlos. Yo sé que están haciendo su trabajo, pero sé que también el tiempo fue breve al equipo del Instituto Estatal Electoral. Hay que decirlo, del INE también. De veras. Agradezco, Marco. Y descansamos en el profesionalismo y la transparencia que tienen estos órganos. En una jornada histórica, inédita, y que el trabajo que les han dejado los órganos es verdaderamente titánico. 2 aspectos más, Marco, para cerrar. El primero, la organización de las elecciones, esa es el área técnica operativa que nos toca a nosotros, le entendemos bien. El tiempo no fue el suficiente, pero fue ahora sí que el justo, quizás para terminarlo. De que estamos preparados, preparados. Creo que la ciudadanía debe de tener esa tranquilidad, ya estamos listos. Y vuelvo nada más a cerrar con el último punto, la participación de la ciudadanía es el reto fundamental. Presidente. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a usted. Buenas noches.